En nuestras voces está el poder. Esto es La Lengua de Tácita Muta. El día de hoy estoy muy emocionada porque es este primer episodio de La Lengua de Tácita Muta. Un poco ya les he compartido por ahí qué significa y qué peso tiene poder evocar la lengua de esta figura, de esta diosa romana. Así que, bueno, por favor, suscríbanse, síganos, para que se enteren del chisme completo. Desde la niebla y el viento que cantan en la sierra de Chicontepec, donde el náhuatl es raíz y el bordado huasteco es memoria tejida, emergió una mujer cuya voz no solo nombra, sino que transforma. Rosalba Hernández Hernández, indígena nahua, magistrada integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, ha trazado un camino donde el derecho no es solo norma, sino puente y refugio. La justicia la encontró joven, en los pasillos del Poder Judicial, cuando su pluma comenzó a hilvanar expedientes y su mirada comprendió que las leyes no bastan si no dialogan con la realidad de los más vulnerables. Desde sus primeros pasos en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en 1999, hasta su ascenso como magistrada del Tribunal Superior de Justicia en 2019, su labor ha sido un eco constante de equidad y dignidad. En la judicatura ha sido meritoria, escribiente, taquimecanógrafa, oficial administrativa, secretaria de estudio y cuenta, coordinadora de ponencia y presidenta del Comité para la Igualdad de Género. Académica de espíritu indómito, es licenciada en Derecho, con grado de maestría y doctorado, y cuenta con el postítulo de experta en Derechos Humanos, Derechos Indígenas y Cooperación Internacional, otorgado por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Posee múltiples diplomados y especialidades en derechos humanos, género, derechos indígenas, derechos de los pueblos afro, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas pertenecientes a los colectivos LGBTTIQA+, derecho de las personas migrantes, derecho de familia, entre otros. Su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana no es solo un espacio de enseñanza, sino un territorio de siembra. Ha impulsado la transversalización de la perspectiva de género e interculturalidad y ha formado generaciones de juristas con conciencia social. También ha impartido clases en diferentes niveles educativos, desde secundaria hasta posgrado, siendo docente por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. En los corredores de la política y la gestión pública, Rosalba ha dejado huella indeleble. Como subdirectora de Asuntos Indígenas y Género del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, abogó por una justicia que hable en todas las lenguas. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde fungió como secretaria ejecutiva, articuló iniciativas de igualdad y acceso a la justicia para quienes históricamente han sido invisibilizados. Pero su lucha no se limita a la teoría ni al escritorio. En la defensa activa de los derechos, ha coordinado programas de liberación de presos indígenas, impulsado el reconocimiento de los derechos de las mujeres en contextos comunitarios y promovido el uso del náhuatl en la resolución de conflictos. En cada proyecto, en cada estrategia, Rosalba ha recordado que la justicia no debe ser un privilegio, sino una certeza accesible. Ha incidido en la creación de múltiples instituciones, tales como la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, la Universidad Veracruzana Intercultural, el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, la Unidad para la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, el Comité para la Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Veracruz y el Grupo de Expertas y Expertos en Materia Indígena. Poeta y oradora, su palabra es testimonio y resistencia. Entre sus publicaciones figuran reflexiones sobre mujeres indígenas, discriminación racial y el sistema judicial en contextos multiculturales. Sus versos, como su vida, están impregnados de una cosmovisión donde la justicia es raíz, donde el derecho no es imposición, sino equilibrio.
defensora de derechos humanos y feminista. Ha recibido múltiples distinciones por su rendimiento académico, desempeño profesional, habilidades para la poesía y la redacción, así como por su actividad de acompañamiento victimológico y su trabajo filantrópico. Desde la sierra hasta los tribunales, su legado es un canto firme de dignidad, un eco imborrable de justicia en la lengua de sus ancestros. Bienvenida, Rosalba Hernández Hernández, voz de la justicia, alma de la montaña. Piali, Rosalba. Piali, Angélica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Tauli el pacto. Nixpia miak paquilisli panoyolo. Tlaxcamati miak tlen techita pani tepostli y toca redes sociales, internet. Hola Angélica. No, hombre, súper emocionada. Tengo mucho agradecimiento en mi corazón. Y pues bueno, saludando por supuesto a quienes te siguen en las redes sociales, en estos aparatos que hay ahora en las diferentes plataformas. Y agradecida contigo por el espacio y por poder coincidir el día de hoy. Es un honor y un privilegio poder compartir contigo. Yo quisiera iniciar esta plática. Que me platiques un poco de dónde vienes, quién eres. Pues vengo del mismo lugar donde venimos todas y todas, del primer replicador, del proceso de evolución, ¿no?, de todos los seres humanos, y que creo que a veces nos olvidamos. O sea, hacemos incluso distinciones que no tienen ninguna justificación racional o razonable, porque nos olvidamos de dónde venimos, quiénes somos, ¿no?, y a dónde vamos. Y creo que para poder explicar un poquito de dónde vengo, haría falta pues regresar al inicio y entender que venimos de ese primer replicador, de esa primera molécula que se empezó a dividir, y que no tendríamos que hacer distinción ni de raza, ni de sexo, ni de credo, ni de religión. Vengo de una comunidad indígena, de Chicontepec, Veracruz, de una familia resiliente, que ha tenido que ser resiliente, que no tendría que ser lo normal, ¿no?, de una comunidad que fue objeto de un desplazamiento, y El zapote. el zapote, que ya no existe ahora. Vengo de una madre que fue víctima de violencia sistemática, que no fue a la escuela, de una familia de 8 hermanos y hermanas, bueno, 10, en realidad 2 fallecieron, de una comunidad donde el acceso a los servicios de salud pues era casi nulo, a los servicios educativos había que caminar 3 horas y media para llegar a la escuela. Pero vengo también de un lugar donde la Madre Tierra bendecía a todas las personas, pues con los frutos que nacen de ella, ¿no? El recuerdo más antiguo que tengo en mi cerebro es del olor del mango, pero no de la fruta como tal, sino de lo dulce, de lo delicioso, de lo sabroso, de la flor del mango que estaba atrás de la casa de donde yo nací. Vengo de un lugar donde nacíamos con partera. Y de un padre que pues tuvo su propia historia, que era monolingüe, hablaba náhuatl. Mi mamá fue la que le enseñó a hablar español. Y que después del secuestro se convirtió en alcohólico consuetudinario, o sea, tomaba todos los días. Y pues de un proceso complejo. ¿Por qué lo secuestran? Pues en realidad por una equivocación, porque pensaban que las tierras donde vivíamos eran suyas, pero no eran así, él solo era peón, era vaquero de ahí, de ese casco de hacienda o de esa hacienda. Y entonces le mandan también un recado a mi mamá de o se van ahorita o adiós todos, ¿no? Entonces fue en abril. ¿Cuántos años tenías ahí? En abril de 1984 yo tenía 4 años. Y pues recuerdo a mi madre desesperada. Imagínate, ella que casi nunca iba al pueblo, que no sabía leer y escribir, que había sido víctima de violencia sistemática,
con 7 hijos e hijas, porque 2 se habían muerto. Ya había tenido 9 hijos e hijas, tenía 32 años. 9. Y caminando por la tarde por las veredas con nada más que lo que traíamos puesto, ¿no? ¿Tú cómo viviste ese proceso? O sea, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo tan clarito como si fuera hace un ratito. Ese como el olor del mango, te digo, los tengo aquí grabados ¿Qué sentías? en mi cerebro. Pues complicado incluso saber ahorita como qué sentir, ¿no? Es 4 años, pues vas y te van jalando de la mano. Llegamos al pueblo, pues sí, en una tarde de abril. Y dormimos donde pudimos. Híjole, y fíjate, más que cuestión de una dolencia o algo que no haya superado o algo que no haya trabajado, recuerdo que, y lo veo además con muchas personas, que nos decían que íbamos a ensuciar. Y digo, no puedo imaginar ni dimensionar el dolor de mi mamá que le dijeran eso. Eso más bien, ¿no? Es decir, cómo mi mamá, te decía, una mujer que no fue a la escuela, dimensionar el valor, el coraje, la determinación. Y yo sí recuerdo algo que nos dijo, que no nos quedaba otra opción más que ir al pueblo para poder trabajar y estudiar. Entonces fuimos a pedir empleo. Pero ¿quién le da empleo a una niña de 5 años? ¿No? O a una niña de 7 o a ¿Cómo un concebías chico el de trabajo 9. en ese entonces? Pues no sé, ellos solo dijeron que había que trabajar, pero como en el rancho también trabajábamos, es decir, en las comunidades desde muy chiquitos te enseñan a cómo sentir el maíz, el frijol, para separarlo, a canearlo, es decir, agarrar con una jicarita y echarlo para que se le vaya a la basura. Entonces le haces así para ver dónde va el aire y entonces conocimiento ancestral. Sí. Y ya, el aire se va yendo, se va llevando a la basura. El aire se lleva a la basura, limpia. Y siempre ayudábamos a lavar trastes, muy chiquitos, te digo, todos nos ayudábamos porque eran muchos. Entonces era un trabajo, si con un hijo, una hija, luego con 2, luego no puedes, imagínate ahora con 7, 9, el marido. ¿Para ese entonces ya había regresado tu papá? Sí, ya había regresado, pero cuando regresó, híjole, no sé qué tantas atrocidades le hicieron cuando estuvo ahí, porque hasta el último día de su vida tuvo pesadillas. Entonces también lo del alcoholismo era como, pues como una especie de refugio, ¿no? Para él. Complicado. No, habría que haber estado, o no, mejor no, en sus zapatos y no lo sé, en su alma, en su conciencia, ¿no? No, pero los hijos no somos quien para juzgar a nadie, ¿no? No, yo creo que Bueno, es parte de la los magistrados y comprensión. magistradas de pronto sí, pero los hijos y las ¿Y a hijas, los no. papás? ¿Los magistrados los juzgan? Yo creo que no tenemos ningún derecho. Cada quien vive sus propios procesos. Fuimos a pedir empleo y mi hermana, que es 2 años y medio más grande que yo, le dieron empleo en una fonda. Lavamos trastes, barríamos y me dieron empleo en la fonda de al lado, en la fonda de doña Bartola. Así se llamaba la señora que falleció hace apenas 2, 3 años. Una mujer muy generosa también. Imagínate darle empleo a alguien de 5 años. Y entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues si quiere barro. Hay que llevar dinero a la casa, no comida. Y luego me decía, te voy a poner un banquito. ¿Sabes lavar trastes? Tenía muchos clientes y clientas. No lo dimensionaba en ese momento. Yo lo que quería era pues lavar muchos trastes para que me dieran dinero, para poder llevar dinero a la casa. Iban policías, casi todos hombres. El presidente municipal iba a comer ahí. Les gustaba mucho porque ella hacía, entre otras cosas, mole, pero parte del mole, el chile, lo molía en el metate. Y hacía unas enchiladas buenísimas. También doña Rosa, la que estaba al lado donde mi hermana trabajaba, tengo mujeres muy, muy trabajadoras y generosas. Que sea una historia. O sea, doña Bartola le daba de comer a la crema y nata de Chicontepec. Sí, había unas mesitas a ahí. la mera ley.
Iban a comer militares, profesores y profesoras muy jóvenes, unos que estudiaban. Y me acuerdo mucho que llegaba un señor alto, blanco, de ojos como verde azules, con sombrero. Tendría como 40 años entonces. Él me decía la niña del banquito, me decía Chispita. Y me decía, oye, no te gano una, porque un día me decía, árbol que nace torcido sirve para columpio. Y me decía, eres una chispita. Y me decía que era su amiga valiente y no sé qué. Y hacía chistes conmigo. Y luego me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar a la casa? Ay, como alguien de 5 años o menos de 6 años te dice, ven a trabajar a la casa. Y siempre he preguntado algo. ¿Cuánto pagan? Porque había que llevar dinero a la casa. Y le digo, pero ¿hasta dónde vive o qué, no? Porque pues yo vivo aquí cerquita y entonces llego aquí, pero si me voy hasta donde vive, pues yo voy a llegar más tarde y entonces es menos dinero. El dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero para ti hoy? Pues yo creo que es necesario en este mundo cruel. Y pues para satisfacer las necesidades básicas, pero no lo es todo en la vida, ¿no? Y puedes vivir también con poco. Y ser feliz también. ¿Y te fuiste a trabajar con este señor? Sí, me fui a trabajar con ellos. Me fui a vivir ahí, bueno, más bien fui a trabajar, entre comillas. Y entonces yo lo primero que preguntaba es, ¿pero qué voy a hacer si hay una persona que lava los trastes o que hace de comer, ¿no? Y me decían, no, pues vigila que lave bien los trastes y que haga bien de comer. Y mira, vigila que esté bien puesta la mesa y vigila que... Me enseñaban. Luego me decía, ¿pero qué más voy a hacer? Porque ya terminé de hacer eso. Yo casi no veo. Ayúdame a leer los libros, ¿no? Y me enseñó, pues, a leer también. Y a leer libros que en mi vida me hubiese imaginado. Me decía, a ver, ven amiga valiente, una adivinanza, un chiste. A él le gusta decir muchos chistes. ¿Vive? Sí, vive. Cumpleaños en mayo, por cierto. Ya cumplí como 85, 84 años. Y lo sigo frecuentando, me enseñaron mucho, me dieron mucho. Ellos no tenían hijos ni hijas. Ahora sí tienen 3. Son como a Pedrito, mi hermanito. Creo que canalizaron mal la intención, porque me dijeron que iba a ir a trabajar. Y con el paso del tiempo también me compraron muchas cosas y me enseñaron muchas cosas y de verdad yo les agradezco y lo valoro desde el fondo de mi corazón infinitamente, porque no solo me ayudaron a mí, también ayudaron a mis hermanos y a mis hermanas y me compraban cosas y fui así a algunos lugares que jamás en mi vida me imaginé que podía ir, a cosas que tuve acceso de muy niña que ni soñando, ¿no? En lo más remoto de mis sueños podía haber tenido acceso. Hace poco que mi mamá fue a visitarlos y que preguntó como por qué la querían a ella, ¿no? Y don Perico es muy dicharachero y siempre muy contento además. Y le dijo, porque le vi futuro. Así. Yo era chispita. A todo le encontraba. Y dijo, por eso. Cuando mi papá se enteró me fue a traer. Que dijo, yo no regalo hijos. Yo soy pobre, seré borracho, pero yo no regalo a mis hijos y a mis hijas. Y pues sí, entonces también una cuestión de violencia hacia mi mamá, ¿no? De por qué la dejaste ir, por qué permitiste. Y entonces mi mamá me dijo, te prohíbo rotundamente que vuelvas a verlos, a saludarlos, a hablarles. Pero es imposible en un pueblo tan chiquito. Porque además cuando me regresé o cuando me fui a la casa, me dieron todas las cosas que me habían comprado. Mochilas, ropa, me habían comprado zapatos, como una hija. Y así yo los quiero. Y se los dieron también a mis hermanos y a mis hermanas. Y es muy difícil porque cuando yo estaba ahí, pues ya elegir el mango más grande y a veces decir, no, este día no lo quiero. Pero cuando vives al día, tienes que competir para poder obtener algo. Eres una mujer de competencia de vida. Pues empezamos a competir y competíamos entre nosotros en la casa, para empezar, ¿no? O sea, ¿y no te espantan las competencias? No.
Mira, cuando no has tenido más que lo indispensable para subsistir, el aire, o sea, no me refiero a cosas más materiales, sino el aire, el agua, el amor y el cariño de la familia. Hay muchas cosas que no te espantan. El hambre es cabrona, más el que se la aguanta, eso sí. ¿Cómo continuaste? ¿Cómo es que de vivir esta vida llena de carencia, de incertidumbre, de dolor, pues sí, también de abusos en el sentido, digo, no con esta familia, pero abusos sociales, Mi ¿no? mamá siempre ha visto las cosas y siempre nos enseñó a ver no en positivo, en propositivo. Ok. Y entonces siempre nos dijo, a ustedes yo no los quiero ver ni sucios, ni pidiendo limosna, ni robando, ni prostituyéndose. Están completitos y pueden trabajar. Miren, de sus manos van a brotar las cosas. Y de aquí. Nos dijo, el límite, ¿saben dónde está? Aquí. Aquí. Ese es el único límite que ustedes tienen. Entonces, casi vayan y vuelen, ¿no? Con sus propias alas. Y tengan mucho cuidado, porque sí hay lobos con piel de oveja. Pero fíjate, nos hicimos muy resilientes, porque en la familia decíamos, mi mamá incluso rentaba tierras y nosotros mismos sembrábamos maíz, frijol, chile, calabaza, cosechábamos, íbamos a la escuela, no teníamos luz, agua, no teníamos refrigerador, no teníamos baño ni nada, ¿no? Empezamos a construir nuestra casa con lo que ganábamos, con nuestras propias manos, en un terreno prestado. Acarreábamos los otates nosotros mismos, hacíamos hoyos para la tierra, para el enjarre, y conseguíamos zacate y un machete. Y dice mi mamá, yo no sé cómo nos dejaba traer un machetote enorme y lo jalábamos atrás tan chiquitas, ¿no? Y pues nuestra estatura y también, imagínate un machete que mide 1 metro, una guaparra le dicen allá, bien filosa, ¿no? Y empezamos, te digo, pues a construir nuestra propia casa, con nuestro propio dinero, con nuestros propios recursos. Pensaba y meditaba mucho, es que lo tenían todo, porque tenían una gran mamá. O De hecho, tienes una gran mamá. el ejemplo. Pero de pronto también pensaba, no sé, ahora estamos muy de moda, está el tema de la crianza respetuosa, muchos temas que, bueno, yo apoyo y estoy de acuerdo. Sin embargo, como veo el perfil o me imagino a tu mamá, es que no era una mamá que estuviera apapachándolos todo el tiempo. De hecho, Necesitaba formar guerreros. mi mamá dejó de decirnos palabras de cariño y de amor. Porque yo creo que, y ella incluso nos los ha dicho, pues yo sentía que si les decía algo así, pues me iba a derrumbar. Y algunos sí de pronto, porque nunca me dice que me quiere, ¿no? O saqué 10 y nunca me dice, ay, felicidades o qué bueno. Al contrario, decía, pues eso vas a la escuela, ¿no? ¿El amor es signo de debilidad para ti hoy? No. El amor se puede manifestar de muchas formas. Eso que nos dio mi mamá es la muestra más grande de amor. Y enseñarnos a trabajar. Y a amar las cosas y a respetarlas y a ganarlas y saber cómo el esfuerzo, ¿no? Y las palabras pues sí enseñan, pero yo creo que el ejemplo arrasa. ¿Cuál amor me estás hablando? De cualquiera, ¿no? Amor es amor, es amor. que construye, que transmuta. Y ahora decías un poco, ¿no? Que eran pocos los momentos para descansar. Sí. No dormían casi, o sea, digo, despertarse a las 2, 3 de la mañana. ¿En qué momento Rosalba, de bebé, de chiquita, soñaba? ¿Cómo pensabas que iba a ser para ti el futuro? Pues a veces cuando no comía suficiente se te antojaba todo. Pero entonces para eso había que trabajar, ¿no? Y entonces para que te lo pudieras comprar. Eso nos enseñó mi mamá. Es decir, no desear lo que los demás tienen, sino trabajar para obtener algo que te pueda generar satisfacción. Y siempre nos dijo que te va a generar más satisfacción algo que hayas ganado con tus propias manos, con tu propio esfuerzo. Por eso te digo que mi mamá es la onda, es la ley. Ella hacía tamales, hacía bocoles, hacía
chicharrones. Entonces nosotros trabajamos no solo en la milpa, no solo en el pueblo, a veces cuando hacíamos comida para llevar el lonche a la escuela, llevábamos de más. Y a veces compartíamos, pero a veces también vendíamos. Y te digo, mi mamá hacía torrejas, buñuelos, y entonces hacíamos pan con las vecinas. Y llegando de la escuela, íbamos a vender los tamales que había hecho mi mamá, dejábamos hecho pedido para decirles vamos a vender torrejas, implementamos lo de vender masa en carretilla también. Vendíamos a domicilio también, esto que hacen ahora en las motos y que llevan tortillas y que llevan masa. Nuestro momento de descanso era cuando íbamos a la escuela porque podíamos sentarnos. Imagínate estar moliendo y martajando y repasando y friendo y yendo a la milpa y arrastrando el costal de maíz y el frijol y el chile, y además luego lo íbamos a vender y otro lo procesábamos o lo procesaba mi mamá. Mi mamá durante mucho tiempo lavó ropa ajena y se le descarnaban las manos. Y trabajábamos para poder construir nuestra casa y para poder pagar un terreno. Entonces, si íbamos a la escuela, no es que tuviera resuelto la cuestión económica. Pero te digo, una de las ventajas era que también creo que eso fue parte de lo del tema que luego nos preguntan de la discriminación. Nosotros convivíamos con toda la gente del pueblo, pero también con la gente de las comunidades. En la escuela secundaria donde íbamos, bajaban muchas personas de muchas comunidades, muchos compañeros y compañeras, y hablábamos náhuatl con ellos en la secundaria. Entonces, es muy complicado. Era mayor la población indígena en la secundaria, sí, claro. Obviamente. Y a pesar de eso, había discriminación. Había discriminación. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo? Porque aparte sigue sucediendo. Mira, es que, y yo siempre lo digo, ¿no? Incluso no es culpa de los niños o de las niñas, sino del contexto y de lo que te enseñan, de lo que hay en los libros, de lo que ves en casa, de la historia, porque te dicen no te juntes con él, o no te juntes con ella, o el papá no le habla a alguien porque es ser indígena. Incluso a veces, y yo se los he dicho a mis amigos y amigas del pueblo, le digo, ¿cómo es posible que 93 de cada 100 personas que compran en tu tienda hablan náhuatl y tú no sabes decir tlaxcamati? O sea, no sabes decir gracias, ¿no? En náhuatl sí son los que ponen el alimento en tu mesa, y me dijo apenas hace poquito una persona, me dice, no lo había visto así. Y me dice, es que no nos enseñaron a respetar así. Sí, es complicado porque en los libros no te enseñan, porque los libros los borraron de la historia, porque se prohibía que hablaran la lengua. En el náhuatl no existe la letra U, y entonces cuando naces hablando náhuatl y luego aprendes español, te cuatrapeas. Los gringos igual, hombre. Pero como son güeritos, pues no, se les discrimina igual. Y entonces por eso la población del pueblo, o la gente del pueblo, a veces no convive tanto o no convivía mucho, pero era lo que había aprendido. Creo que tampoco es su culpa. Hay algo muy interesante porque que tiene que ver con borrar, decías ahorita, ¿no? Borrar la historia, borrar el origen, borrar... Esa es la historia de los pueblos indígenas y de los pueblos afro que llegaron acá, o de los negros. Se les borró de la historia, de la Constitución, nunca se les puso. Se dijo que ya no existían. Se dijo que eran ignorantes, que no sabían, que son atrasados, que son pobres, desplazados por los que llegaron, despojados de sus tierras, empobrecidos, discriminados de la política estatal, marginalizados, no es que sean marginados, marginalizados de la política estatal. Y ahí es la otra parte. Sí, algunas de las personas que participaron en este tema del secuestro y de que algunos eran indígenas, pero ¿qué era lo que reclamaban? Recuperar las tierras que otros les habían quitado. Y es cuando a la distancia entiendes muchos procesos y entiendes también el dolor de la gente y el dolor de la gente de las comunidades que fueron arrasadas, desplazadas. ¿Qué te digo? ¿Cómo llegas con esa conciencia? O sea, a mí me da mucha risa porque es un poco con todas las personas segregadas, ¿no? Por ejemplo, con las comunidades afro, relegadas, calladas, subestimadas. Y entonces a mí me gusta mucho pensar que el agresor es eso, es miedo.
o es lo que lo mueve. ¿Cómo llegas con esta conciencia? Porque una de las cosas es también el indígena, ¿no? Lo que decías que leíste en ese libro que hubieras preferido no entender. ¿Cómo llegas tú con una conciencia que en realidad es muchísimo más elevada, es muchísimo más respetuosa, amorosa, que es lo que te dio tu comunidad, que es lo que te dio tu familia, tu origen? ¿Cómo llegas a Jalapa y cómo entras a las dinámicas de una ciudad? Quizás no es tan complicado, ¿no? Te digo, nacimos nosotros bilingües. Hay cosas que se maman, en el sentido de las entiendes porque perteneces, ¿no? Y son cosas incluso difíciles de explicar. Y el tender puentes o diálogos a veces se vuelve complejo cuando de pronto ves una imagen de un ser así, mira. La representación del antropocentrismo, el machismo, el eurocentrismo, el colonialismo, el blanquismo, ¿no? La religión y la división también binaria, sexogenérica. Te hace una revisión genital y te dice tú eres niño y tú eres niño. Y de venir también de un contexto diferente, te digo, donde además te ponen hasta arriba, ¿no? Y dices, ¿por? Y entonces yo puedo patear e irrespetar y no respetar a la madre tierra y así. A veces hay procesos complejos y muy difíciles de interiorizar. Pero dices, tampoco han tenido culpa, ¿no? En esta idea de la culpa que nos inculca la religión. Y entonces, a mí me gusta mucho leer y desde muy niña empecé a leer así como el proceso de conquista y mucho las fuentes. Y ¿por qué las personas nos comportamos de esta forma? Porque no conocemos nuestro origen, no conocemos nuestra historia. Porque a muchos se nos olvida, quienes estamos de este lado del mundo, que la teoría creacionista ni siquiera nos había considerado como hijos de Dios, ¿no? Porque la teoría creacionista le da 10,000 años de existencia al planeta. Y quienes poblamos esta parte del mundo llegamos al menos hace 30,000 años, del norte hasta la Tierra de Fuego. Y se nos olvida que la religión nos fue impuesta con una cruz en una mano y con un fuete en la otra, ¿no? A los indígenas. Pero te digo, te das cuenta de lo que se enseña en la escuela, de lo que hay en el contexto, y entonces dices, empiezas a entender muchos procesos. Y muchos procesos donde te digo que no es culpa de las personas. Alguien me preguntaba un día, oye, que los ricos no ven las necesidades de los pobres. Y yo decía, ¿por? Pues no es su contexto, ¿no? Les tocó vivir ahí. Y aparte de vivir en otro contexto, pues es a toda madre, ¿no? Con todas las comunidades. Se sufren otras cosas, se sufren otros procesos. A veces la falta de amor, de cariño. Y luego dicen, no, sufres menos si sufres en un yate. Sufres igual, somos seres humanos, igual sentimos. Te cortas y sale sangre, ¿no? Quizás de manera diferente y en contextos diferentes. Pero no es culpa también. La Lotería de la Vida de pronto dijo, personas 7,785,789, escúpelo allá, digo, que nazca ya, ¿no? Y la 7,000 o la 8,000 millones, que nazca en una comunidad indígena. ¿Por qué vas a culpar a la otra persona también? Claro, cuando hay una cuestión de sometimiento y de discriminación injustificada también, de la idea falsa de superioridad, pues entonces dices, pues sí, es que los seres humanos nos hemos formado en una falsa idea de poder. Y quizás lo que habría que hacer es platicar quizás con la persona cuál ha sido ese proceso y por qué hace las cosas así, ¿no? Para poder tratar de entenderle antes de juzgarle. Porque a lo mejor le tocó vivir algún contexto de violencia, de discriminación, y lo único que tuvo a su alcance es repeler esa agresión en una falsa idea de ahora a mí me toca hacer eso. Creo que es una cuestión muy compleja, muy complicada de los seres humanos, ¿no? Y sobre todo creo que tiene que ver también con lo que tú decías, el tema de la dirección. O sea, mi mamá de verdad es una persona tan sabia que nos decía, mira, mijo, al suelo
Mamás para agradecer y para retomar fuerzas. Atrás para tenderle la mano a alguien que a lo mejor está más jodido que uno y que no tiene a lo mejor a una mamá, ¿no? Que le diga y que le dé la mano. Para arriba siempre para agradecer también, pero a Dios rogando y con el mazo dando, decían, ¿no? Y a los lados para apoyarse entre unos y otros, para hacer hermandades y tejer redes, pero no para pasar a traer a nadie. ¿Cómo resanar esas heridas? ¿Cómo resanar esas carencias desde lo institucional? Mira, a veces no resanar, más bien a veces tener claridad. Y tener claridad que en este país el 70% o más de la población es población que se encuentra en situación de pobreza extrema. En saber que hoy sigue habiendo niñas, niños, adolescentes que están en situación de calle. Que ha habido un proceso histórico de discriminación hacia hombres, mujeres, personas de todas las edades que viven procesos de discriminación y que siguen viviendo a pesar de todas las normas. Creo que tener conciencia de que la realidad de este país sigue siendo que hay personas que no tienen acceso al mínimo vital, a un taco de comida, ¿no? Que hay muchas personas que siguen luchando por su subsistencia, por su sobrevivencia, y que hay muchas Rosalbas, Adrianes, Josés, Marías, Catalinas, son mis hermanas y hermanos, muchas Magdalenas, muchas que siguen luchando por subsistir, que no tienen un lugar donde vivir. Y desde lo institucional y desde, alguien me decía, oye, a todo dar tu trabajo filantrópico, y le dije, es que, pero no es asistencialista, y le dije, no, es existencialista. Porque llevarle una torta a alguien que no ha comido en un día o 2 días significa lo indispensable para su subsistencia, o llevarle un taco, como lo hacen las patronas, por ejemplo, ¿no? En Amatlán, con las que luego hemos ido a buscar medicamentos o a entregar ayuda humanitaria a las personas que vienen de tan lejos y que a veces no han comido y que a veces se quedan en el camino y que dejaron a sus familias y van con un dolor, a veces físico también. Te hace que no te despegues de la realidad y que lo que hagas en lo institucional pues se ve reflejado también, ¿no? Entonces te hace ver un contexto mucho más amplio y decir, en un asunto que yo voy a revisar, ¿cuál puede ser el daño colateral que puedo provocar? Es muy complicado tomar una decisión. Sí hay que conocer la norma, sí hay que conocer la jurisprudencia, hay que conocer lo que hacen en otros países, pero también el sentido común y las necesidades y el contexto, y hay que tratar pues hasta donde se pueda de los expedientes, en el caso de mi actividad, pues tratar de ver qué hay más allá, qué dijeron, el detalle. Un profesor en la universidad nos dijo que en el derecho lo más importante son los detalles, y así creo que es. ¿Cómo fue que llegas a estudiar y a ser una representante de la justicia viniendo de un mundo tan injusto? ¿Qué fue lo que te motiva? De pronto creo que, a ver, mucho se habla y se romantiza la idea de, ay, es defensora de los derechos humanos. Yo, todas mis amigas que tengo defensoras de los derechos humanos, las admiro profundamente porque a mí no me da. O sea, creo que se necesita, hay una parte real de enfrentarte a la crueldad de la vida. Y ya no la que te tocó solo a ti, sino de la que le está tocando a otros. Es que yo creo que hay muchas defensoras y defensores de derechos humanos. Tú con las palabras, con ese poder que tiene la comunicación, empoderas y visibilizas también. Pero el tema de los derechos humanos, híjole, no sé, creo que siempre habíamos visto como la injusticia también, y te digo, siempre muy complejo. O sea, ¿por qué no un día dijiste, puta, yo ya la libré, ay, nos vemos, me dedico a lo mío? ¿Qué no te permitió hacerlo? ¿Qué no me permite? ¿Qué no te permite? Pues a ver, te digo que hay muchas niñas del banquito que andan buscando subsistir. Creo que no podemos ser ajenos al dolor. Yo no. Un corazón de pollo, ¿no? También. Y te decía el tema de la discriminación incluso, ¿no? Creo que para nosotros, y siempre me han preguntado, ¿y a ti no te discriminaron? Le digo, tal vez muchos intentaron discriminarme.
Por ejemplo, alguien me dijo, una compañera me dijo, ay, tu mamá es una lavandera y es una india. Dime algo que no sepan. Esto quiere decir Y te puedes enojar o no. que la discriminación afecta más a quien la provee que a quien la recibe. Yo creo que sí. Y hay gente que está tan insatisfecha. También alguien decía, es que hablaron mal de ti. Le digo, ¿y tú le creíste? No. Le digo, entonces, ¿quién queda mal? ¿Esa persona o quedo mal yo? Pero tú me decías, ¿cómo el tema de los derechos humanos? Desde chica, así como me dijeron, yo quería estudiar electrónica en la secundaria. Y dijeron, no estás en la lista, te pusieron en corte y la otra opción en mecanografía. Y dije, ¿por? Y aquí lo de las manos amigas y las coincidencias, diosidencias, ángeles o como se quieran llamar, causalidad. Y antes de entrar a la facultad, decidí estudiar Derecho porque alguien me dijo, ¿y estudia Derecho? Pues ahí nada más es leer libros. Dije, pues sí, a mí me gusta leer y entonces, ¿por qué no estudiar Derecho si voy a leer libros? Y sí, entonces estudié Derecho y el Derecho se convirtió en mi profesión y también se convirtió en mi gran pasión. Y ¿Cómo fue ese particularmente los derechos humanos. Pues empecé a ver que O sea, me porque, podía servir. Mucho se dice, por ejemplo, ¿La vocación? tema del derecho o de muchos abogados, son corruptos, son bien ratotas, porque esa es la realidad en un país. Esa es una decisión de cada persona, ¿no? ¿Cómo es una surge en ti hacerlo decisión, diferente? decisión personal. Porque te digo que las palabras sí dan ejemplo, pero el ejemplo arrasa, ¿no? Pues ¿Cómo viene esta simplemente vocación? actuar de manera ética. Te digo, primero la necesidad y el hambre. Y luego que quería seguir estudiando. Lo que tú decías, ¿cómo soñabas? Despierta, con los pies en la tierra. Y con los pies en la tierra de que no voy a poder estudiar una carrera que tiene horarios en la mañana y en la tarde porque o trabajo y estudio, o trabajo y no puedo estudiar. Y entonces, por eso te digo, la realidad. Entonces me ubico en mi realidad y digo, sí, mijita, pero pues tú no puedes estudiar lo que quisieras, pero empiezo a estudiar Derecho y empiezo a encontrar. En cuanto entraste a la carrera, consigues un trabajo. Yo trabajaba desde antes, desde siempre. Pero ya un trabajo que tuviera que ver algo con la carrera o seguías teniendo tu trabajo aparte. Cuando llego acá, antes de entrar a la facultad, ya sabía que había quedado en la universidad, ya habían dado los resultados. Llego y dije, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a ir a un juzgado a pedir trabajo. Y me dijeron, pues no te podemos contratar. Además, ¿cuántos años tienes? ¿No? Pues 16, 17. ¿Qué sabes hacer? Ponme a hacer algo. Y me mandaron a la mesita de la esquina con una persona que acaba de empezar y entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer aquí? No, pues hay que hacer unos oficios, revisar los expedientes. Ahí tuve por primera vez contacto con un tema de expedientes, ¿no? De meritoria. Me dice, hay que coserlos. Y dije, a ver, ¿cómo está coser? Ya vi cómo está. Ya vi cómo descoserlo, ya cómo coserlo, ¿no? Al revés. Y me ponen con esta persona y entonces le digo, ¿por qué pone las hojas así? Las máquinas de escribir mecánicas tenían una forma de introducir las hojas. Yo había estudiado mecanografía, taquimecanografía. Y las calcas, que había que sacar 4 copias y pegarle recio a la máquina, tenían una jaretita. Pero eso lo sabemos quienes estudiamos mecanografía, porque nos enseñaron a hacer oficios, acuerdos circulares, memorándums y a poner las hojas. Entonces pones la hoja al revés, le pones la otra encima, la calca y cuando abres la máquina le tienes que abrir. Y yo vi que a esta persona le ha dado trabajo pasarlo y dije, ¿por qué le hace así? Si la máquina trae un mecanismo para abrir, pones las hojas, las pasas hasta arriba y ya nada más luego le das vuelta. Y cuando las saca dije, ¿por qué las está quitando una por una? Las agarras de la esquinita, trae una jaretita, las sacudes y se caen. Y se caen, ajá. Las calcas, ¿no? Entonces yo le dije, ¿me permites? Así de, pues puse sí. ¿Y qué hay que hacer un oficio? ¿Y de qué? De esto. Ya, dije, ok. ¿Con los datos de aquí? Sí. Ajá, Jalapa, Veracruz, dirigido a quién, a estos.
¿Es su igual o es su subordinado? Ah, no, es otra persona. Ah, ok. ¿Pero es un mandato o es...? Ajá, así con cara de... ¿Cómo que un mandato? Sí, o sea, ¿le va a obligar a hacer algo? Sí. Ah, bueno, entonces hay que decirle con fundamento en qué. Ah, es parecido a este. Ah, lo copió. Porque nos enseñaban con cubreteclado a escribir en máquina y a pegarle fuerte, ¿no? Tengo principios de artritis por eso. Y de pronto veo que me estaban mirando varias personas. Y yo dije, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hice? Pues empecé a escribir en la máquina, saqué la hoja así y le dije, ¿y luego qué más hay que hacer? Y casi, ¿cuánto pagan? ¿No? Y me vio otra persona y me dijo, no, a partir de mañana vas a venir conmigo. Y yo, bueno. Ya el otro día, don José Lara, Pepe Lara, el juzgado cuarto de primera instancia en 1997. El día que recibiste ese contrato, ¿te imaginaste que ibas a ser magistrada? No. Mira, muchas veces era ir al día y la subsistencia. Pero lo que siempre dije es, debe de haber algo más. Y entonces siempre hubo algo más. Me dieron también una plaza de base. Y dije, pues como que todavía no me siento tan conforme. Tuve medio tiempo en la Federal 5. Tenía 21 años. Dije, como que todavía no. Me fui a hacer la maestría, ¿no? Terminé la licenciatura, hice la maestría. Y a la par trabajaba. Y luego me dijeron, renuncio a mi plaza de base y renuncio a ser secretaria particular de un magistrado. Y me dijo, ¿pero cómo? En ningún lugar te van a pagar lo que te pagan aquí. Y dije, pues es que quiero terminar mi tesis de la maestría. Y entonces voy a agarrar mi mochilita y quiero hacer trabajo de campo. Me dieron una beca para hacer un trabajo de campo. Agarré mi mochila y me fui a hacer trabajo de campo. 1 año. Y en ese año también gané un premio de juventud. Me dieron un premio también para que fuera a Japón. Me publicaron unas cosas que... Y el corazón lleno de gozo. Mi corazón siempre ha estado lleno de gozo. Trato de ver el mundo de colores. Creo que es de colores. Creo que hay mucho que ofrecer. ¿Qué sentiste cuando te nombraron magistrada? Pues tenía mucho trabajo. Estaba terminando todavía proyectos en el Tribunal Electoral, donde era secretaria de Estudio y Cuenta. Pero sí mucha emoción y mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, decía hace un rato, de poder tocar y de poder, ahora que me toque a mí, decidir sobre los bienes, sobre los derechos, sobre la vida de los niños y de las niñas. Una gran responsabilidad, un gran honor. Y el compromiso siempre de actuar, te digo, con responsabilidad, con honestidad, con humanismo, con ética, con transparencia. Y de echarme otro clavado a las normas, a lo nuevo, a todo lo que hay todos los días, porque los derechos humanos están en construcción. Y hay muchos derechos que hace mucho no veíamos y muchas cosas, muchas violencias que muchas veces no hemos visto porque las hemos naturalizado y hay que seguir construyendo. En ese sentido, ¿tienes algún pendiente? O sea, ahora decías, hablamos hace rato un poco del futuro, ¿no? Tenemos una deuda histórica con los grupos vulnerables, mucho en este país. Y ahora decías algo muy importante, que es cada vez con más conciencia se pueden tener más avances, se pueden hacer cosas que antes de pronto no nos percatábamos, justo con normalizar muchas violencias. ¿Tienes definidos proyectos? ¿Cómo funcionas en ese sentido? Siempre me dicen, oye, ¿estás preocupada? Le dije, no, estoy ocupada. Ahora estoy haciendo trabajo comunitario. El 9 de agosto nos comprometimos con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a apoyarle a difundir la reforma constitucional, que da un salto histórico de 503 años, donde se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio. Ahora mismo les van a dar presupuesto directo a las comunidades indígenas. El día 13 salió la lista de las 5,000
en el caso de Veracruz, de las 2.584 comunidades indígenas y afro que van a recibir 10% del presupuesto del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, FAIS, directo a las comunidades, solo el 10%. ¿Qué pendiente difundirlo y que sepan cuáles son sus derechos? Entonces, más que soñar, te decía, trabajar. El futuro creo que solo lo podemos cambiar si lo decidimos así. Y ponerse a chambear. Y el futuro también es incierto, hombre. Al final te digo, o sea, pendientes, la verdad, no muchos. Hoy la magistrada, ¿qué le diría a la niña del banquito? Le diría a la niña del banquito que lave bien los trastes. y a quien estaba enfrente del banquito que las personas buenas tienen derecho a irse al cielo con todo y zapatos. Bueno, con tenis que están más cómodos, ¿no? Le diría a la niña del banquito que no se desespere y que no culpe, ¿no? Que encontramos la respuesta en lo mínimo, en lo pequeño, que es lo que hace la diferencia, en las cosas pequeñas de la vida, en las pequeñas satisfacciones que te va dando la vida. Que no quiera comerse el mundo en un día. Ni Roma se hizo en un día, ni la magistratura tampoco. No tengo ese pendiente. Ahora que va a haber elección judicial, me han preguntado también, ¿no? Yo he hecho siempre lo que he creído que está bien. Y dentro de los límites también ahora de lo que implica la norma, ¿no? Cambio, ajá. Es un cambio, pero siempre ha habido cambios. Y es un reto. Y creo que los retos nos hacen estar alertas también. Y estarse y ponerse al tiro, creo también. Pues miren, yo no quiero decir nada, ni voy a decir nada. No lo digas. La competencia nos hace mejores, creo. Les recuerdo que estamos viendo a una mujer que sabe competir y sabe competir bien. No tengo nada más que decir. La competencia nos hace mejores siempre. Sí. Hay que ser, no competencia, hay que ser competitivos. Y ya en el camino a ver qué salen. Rosalba, todo el rato. Yo te quiero dar las gracias. Sí, por tu presencia, por ser la madrina de este proyecto de Tácita Muta. No, hombre, al contrario. Sobre todo, y yo soy bien llorona, entonces ya estuvo que a ver si no la regamos aquí y nos ponemos llore y llore. Pero sobre todo, muchísimas gracias por ser esa mujer valiente, atreverte a hacer una historia diferente, no solo de ti y de tu familia, sino de toda una comunidad, por atreverte a hacer las cosas con el corazón, con esa sabiduría que te da tu origen, esa sencillez, esa conciencia, esa calidez. Gracias por abrir tu corazón. Estoy sentada frente a una magistrada. Así me llaman. Sí, magistrada. Pero a mí lo que más honor me da es poder haber entrevistado su corazón. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ti por abrirme este espacio. Y sí, también, sí, porque te digo, se tejen redes. Y creo que sí hay que atrevernos a hacer las cosas. Y yo no me considero ejemplo de nada, ni de nadie. Yo soy una mujer indígena de a pie. No soy representante de los pueblos indígenas porque cada pueblo indígena tiene su representante. No soy representante de las mujeres, soy una mujer que cree, que lucha por lo que cree que está bien. Y si en el camino puedo tocar el corazón y la vida de una sola persona y hacerlo para bien, para mí habrá valido la pena. Porque en el mundo además nadie sabemos ni el día ni la hora. Gracias, gracias.
y Gracias a ti. Tlaxcamatimiac. Nelia Tlaxcamatimiac. Ni yo el pacto, que estoy muy emocionada. Gracias. muchísimas gracias. Los invito a que se suscriban. Somos parte de Bitácoras Políticas. Por acá estarán apareciendo los botoncitos adecuados para que nos puedan seguir y podamos hacer una comunidad en la que compartamos así, desde el corazón, desde lo más talentoso que podamos tener y ofrecer. Muchísimas gracias. Éxito. Lo tendrás. Puro poder femenino. En nuestras voces está el poder. Esto es La Lengua de Tácita Muta.